distortion, our future exudes. Doesn't feel a thing for the suffering of those stuck in loops. The power of our words that glitter with hope has been stashed away and like that escaped into the unknown. Compress and then release again. They peek through the gaps left behind. The lights who choose what role we'll get. Even if there ain't a sign, I want to be with you. Within the one remaining torch that continues ever burning. We are one. Led by the bright karma. A single string of fused emotions bouncing back and forth, clashing endlessly in dissonance. Like a thorn you can remove, it grows noxiously intimate. Our tie that binds us, though we test it every time it's forged. Regardless, our reality collapses in as we pray to save what we hold close within the everlasting forest. This hurricane of chaos fades away in the waves as we adventure beyond the nature. Clavos de sangre. Capítulo 17. Querida familia. Corazón de demonio, prólogo. Las nubes de lluvia se disipan poco a poco en el cielo, dejando paso a un cálido amanecer luego de una tormentosa noche que golpeó ciertas zonas de Equestria, entre ellas el Imperio de Cristal. Los habitantes del Imperio despiertan retomando sus rutinas diarias, preparando todo, pues estaban a unos días de un evento histórico. Por primera vez desde hacía 20 años se realizaría el Festival del Sol de verano en el Imperio y querían que fuera tan histórico como majestuoso. El sol ilumina al palacio del reino teniendo más presencia entre las cortinas de una joven princesa, que hacía poco había cumplido los 14 años. Esta se levanta de su sueño al querer cambiar de posición para acomodarse, pero en su lugar es recibida por unos tenues rayos de sol en su cara. ¡Ay! Si no es mamá es la tía Celestia, jeje, se decía a sí misma la joven mientras se sentaba en su cama y dejaba salir un largo bostezo. Como el ciclo de las estaciones cambia, el tiempo avanzaba a paso lento pero eficiente. En estos 9 años parecía haber desaparecido la temible maldición de Ponyville. Nadie encontraba una explicación, ya que desde el prefestival en esa ciudad hace 9 años, no habían habido más muertes ni desapariciones. Esto confundía a Twilight pero también le aliviaba, por ser un aparente problema menos de que preocuparse, al menos de momento. Con la maldición fuera, el Festival del Sol de verano podía festejarse nuevamente en diversas ciudades, y aunque en un inicio a no muchos les emocionaba esa idea, conforme pasaban los años seguía sin pasar nada de lo pactado la maldición, haciendo que el miedo fuera disminuyendo hasta que este desapareciera casi en su totalidad. En esos 9 años muchas cosas más habían cambiado. La joven Skyla junto con sus primos y hermana ha crecido bastante estos años, siendo las mayores quienes ya hacía tiempo habían dejado detrás sus inocentes y tiernas apariencias de potrillas para convertirse en yeguas hechas y derechas, con la clara excepción de ella y su primo menor, quienes de momento seguían siendo unos niños, pero cada día quedaba menos tiempo para mantenerse así, en especial para ella. La somnolencia de la joven es interrumpida por un par de golpes en su puerta que la hacen sobresaltarse, antes de que por la misma entre su madre. «Oh, Skyla, ¿estás despierta?», dice Cadence sorprendida. «En plena edad», dijo Skyla aún somnolienta mientras se levantaba de la cama y se dirigía al baño. «Buenos días a ti también, cariño», le dice Cadence burlonamente asomándose por el baño mientras su hija se lavaba la cara. Skyla seca su rostro y al ver su cabello deja salir un alarido de horror. «¿Por qué no me dijiste que parezco Paige Saraya luego de una pelea más arreglada que la vida de la tía Twilight?», dice Skyla alterada a su madre. «Oye, tranquila hija, no es para tanto», dijo Cadence riendo divertida. Skyla toma con su magia unos cepillos empezando a reacomodar su desorden estético. «Para ti es fácil decirlo, mamá, tu cabello y el de Flurry se acomoda muy fácil», responde Skyla con desespero. «Bueno, cuando termines baja a desayunar, hay muchas cosas que hacer antes de que lleguen tus tías y primos», le explica Cadence. «Espera, ¿llegarán hoy? Pero el festival es en 4 días», dice Skyla extrañada.
Sí, pero tus tías y yo tenemos unos asuntos que discutir antes, además estoy segura de que tus primos querrán ver los escenarios para sus competencias, explicó Cadence. Está bien, bajo en 5 minutos, responde Skyla con una sonrisa tomando unas cremas para la cara. Cadence sonríe y procede a retirarse. Paralelamente en Ponyville. Más en específico en el Castillo de la Armonía. Las gemelas, ahora con 17 años, salían a dar una caminata matutina luego del desayuno familiar, dirigiéndose a un par de tiendas del pueblo. Lo que más resaltaba de ellas, además del cambio en sus peinados, era que ambas ya contaban con su respectiva cutie mark, siendo la de Lutien unas flamas que formaban un yin-yang, y la de Lunette era una rosa azul en un arbusto de espinas. Eso las hacía sentirse más unidas de lo que ya eran en un inicio, pues las dos obtuvieron su respectiva cutie mark el mismo día. Pero el día de hoy había algo más que las preocupaba, una invitada deseada que por diversos factores no sabían si podría ir con ellas. Oye, nos iremos en unas horas. ¿Segura que la puedes convencer? Pregunta Lunette preocupada a Lutien. Ante la pregunta Lutien suelta un largo suspiro. Sí, lo haré, dice Lutien con una viva decisión. Hoy ¿qué tal si le can? Lutien es interrumpida. ¿Cantarle sobre el festival? Pregunta Lunette levantando una ceja. ¿Cómo supiste? Pregunta Lutien confundida. Por favor, ¿con quién crees que estás hablando? Es verdad. Pero ya sabes, a veces me expreso mejor por medio de la música, es menos complicada que las palabras, comenta Lutien un poco desanimada. Lo sé, pero no vivimos en un musical, además por como la describe Eliza no creo que sea tan fácil convencer a su madre, explicó Lunette. Odio cuando tienes razón. Bien, supongo que volveré al plan A. De vuelta al Imperio de Cristal. Shining, Skyla y Cadence estaban en la mesa desayunando, los padres terminaban sus bebidas, mientras Shining leía un periódico, Cadence revisaba una lista. Estando a medio desayuno, Flurriart y Skywin Lamint se miran entre ellas de manera desafiante. Skyla toma con su magia un tazón con avena empezando a sorber del mismo dejando de lado la cuchara. Flurry tenía una desventaja ya que ella desayunaba un par de huevos y pan, pero aún así se las ingenió haciendo uso del tenedor para masticar rápidamente, olvidándose momentáneamente de mantener la boca cerrada al masticar y salpicando. Modales las dos, dice Cadence con severidad desde su posición enrollando la lista. Skyla se apresura a tomar un vaso con jugo de zanahoria al cual deja con fuerza sobre la mesa y da un par de golpes sobre su pecho para dejar salir un breve erupto. La victoria es mía. Exclama ella victoriosa saltando de la mesa y elevando el vuelo a la salida. El ganador llega primero con la modista. Flurry se ríe ante este hecho, ella toma una servilleta para limpiar su desastre, pero al voltear la mirada se topa con la seria mirada de sus padres. Flurry. Querida, ¿no estás un poco grande para esas competencias? Pregunta Shining a modo de regaño. No lo creo, responde Flurry avergonzada. En unos meses cumples 19, tal vez deberías dejarle esas competencias a Eclipse, cariño, complementa Cadence. Mientras tanto en Canterlot. En su habitación se encontraba la princesa Luna a un lado de su propia cama, en esta estaba una durmiente yegua la cual tenía unos vendajes en su cuerpo, y pese al calor inicial que podía sentirse en el ambiente, la yegua estaba muy cobijada, sin mostrar rasgos de sudor o sofoque. Unos pasos se aproximan a la habitación, Luna se levanta de su sitio y se dirige a la puerta teniendo cuidado de no hacer ruido, al abrirla ve a uno de sus guardias. ¿Se le ofrece algo? Pregunta Luna por lo bajo. Disculpe, princesa, le traje la correspondencia del día, responde el guardia. Está bien, dice Luna tomando con su magia una serie de cartas que el guardia le entregaba. Dígale a mi hermana que se adelante al Imperio de Cristal, mi protegida aún está durmiendo, le pide Luna al guardia antes de darse media vuelta y cerrar la puerta. Luna se dirige a un rincón particular donde tenía una lámpara, esta con su sola presencia se enciende sin necesidad de presionarse de ningún botón. Luna procede a sentarse en el piso y revisar las cartas que el guardia le había dado. Solo son solicitudes y confirmaciones de los próximos eventos, pensaba Luna sin interés dejando de lado esas cartas hasta que entre las cartas se topa con el periódico. Un poco extrañada ella lo abre y procede a leer. Interesante.
decía Luna en un tono de voz un poco más serio revisando una parte del periódico, donde se anunciaban ataques poco letales en el bosque Everfree, así como el descenso de pacientes críticos en Ponyville que habían presentado leves mejorías de un estado de salvajismo e ira descontrolada. Luna deja de lado el periódico, y se aparta del rincón regresando a la cama y viendo la lenta respiración de quien estaba recostada en ella, dado a las cobijas apenas se podían distinguir unos mechones de crin blanca. Parece ser que tuviste una larga noche. ¿No es así, Cassady? Le dijo Luna en voz baja a la criatura que estaba debajo de las cobijas. En Ponyville. En la estación de trenes estaban todas las Manes 6, con la evidente excepción de Rainbow Dash, mientras las demás hablaban entre ellas un poco extrañadas. Twilight era quien estaba hablando con el conductor convenciéndolo de que espere al menos unos minutos más. Mientras los adultos hablaban en una parte estaban Spike y Penny entreteniendo a dos niños. Se lo pido, solo 5 minutos más, le dice Twilight suplicante al conductor. Este suspira y accede colocando frente de sí un reloj de arena de 5 minutos exactos. Entendemos el sentido de la responsabilidad, madre. Me lo esperaba de Lupin. Pero no de Lumet, dice Twilight entre dientes un poco impaciente. Twilight, querida, no es por ofenderte, pero ¿no le has enseñado modales reales a tus hijas? Pregunta Rarity indignada. Aparentemente, no, dice Twilight secamente. Por su lado, con Spike y Penny. Cielos, nunca había visto a mami tan molesta desde. Bueno, lo de papi, menciona Eclipse un poco desanimado. Sí que tienes suerte, dicen Spike y Penny al mismo tiempo. ¿Y bien, Eclipse, a qué quieres jugar ahora? Pregunta Lil Chis saltando emocionada. No lo sé, responde Eclipse apenado y encogiéndose de hombros. Pasan los minutos y las Manes empiezan a entrar al tren, con excepción de Twilight, quien se mantenía caminando de un lado a otro esperando con impaciencia a sus hijas mayores. Se acabó, decía Twilight haciendo brillar su cuerno haciendo aparecer un separador de libros. Princesa, ya tenemos que, le dice el conductor a sus espaldas. Silencio, dice Twilight con severidad tomando el separador. En eso algo la toma de una de sus patas traseras. Mami. Dice Eclipse captando su atención. ¿Qué sucede, Eclipse? Pregunta Twilight a su hijo menor un poco seria pero sin sonar agresiva. Mis hermanas. ¿Volverán, verdad? Pregunta el potrillo un tanto triste. Eclipse. Articula Twilight con pena a punto de decir algo más, pero es interrumpida. Cuidado abajo. Se escucha. Y del cielo caen las gemelas acompañadas de Eliza y su amigo Red Claus. Este último se llevó la peor parte del impacto al ser el primero en caer y quien amortiguó la caída de las demás. El seguro amará esto. Dice Twilight por lo bajo con algo de fastidio viendo que la caída de los cuatro provocó un agujero en el suelo de la estación. Llegamos. Menciona Eliza ayudando a Lutien a levantarse, misma que aún veía estrellitas con el golpe de la caída. ¿Anotaron la placa? Pregunta Lutien mientras se recuperaba del golpe. Lumet y Red se incorporan, ellos estaban a punto de subir al tren cuando Lumet ve frente de ella la severa mirada de su madre, y al lado de ella a su hermano Eclipse quien sonreía nervioso. Ejeje. Hola mami, dice Lumet tragando saliva. No digan nada. Solo suban, dice Twilight señalando el vagón. Los 5 entran al tren cual bala. Luego de que Twilight dejara una firma con el administrador de la estación sobre la reparación de los daños, ella también sube al tren y sin perder más el tiempo parte rumbo al Imperio de Cristal. En el camino para entretenerse y pasar el rato las amigas se la pasaron platicando de diversos temas, el más sonado entre ellas era el de cómo recientemente la pequeña Lil Chis había obtenido su cutie mark, mientras contaba la historia Pinky lloraba dramáticamente expresando su gran orgullo y por momentos abrazando por mucha fuerza a su propia hija, teniendo que ser separada por Chis Sandwich y las demás. Logrando hacerlo a tiempo, sin embargo Pinky no perdió la oportunidad y saltó hasta Twilight abrazándola entre lágrimas, mencionándole que debía aprovechar sus últimos días con el pequeño Eclipse, cosa que incomodó a Twilight si bien el joven potro aún no obtenía su cutie mark, ni él ni nadie tenía prisa porque la obtuviera.
Los jóvenes estaban un poco más apartados de los adultos. Penny estaba con Spike cerca del pequeño Eclipse, quien leía y les explicaba muy emocionado el contenido de un libro de astronomía, recreando algunas imágenes del mismo con su magia. Esto enternecía a Spike y Penny, ya que podían verlo feliz, olvidándose de un reciente acontecimiento. Era bueno que tuviera una distracción. Por otro lado, debido a la movida para llegar, Lúthien se estaba quedando dormida sobre su asiento. Sin querer, su cabeza se recarga sobre el hombro de su hermana, quien estaba leyendo uno de sus mangas. Lumet ve a su hermana y luego ve el asiento del frente donde estaba Red jugando con una Game Boy, mientras que Eliza leía una historieta. Al ver este escenario, Lumet sonríe pícaramente. Ella se levanta de su asiento yendo con Eliza. Disculpa, Eli, ¿puedes cambiar de lugar? Debo hablar de una cosa con Red, dice Lumet. Claro, responde Eliza con una sonrisa. Ella se levanta cediéndole su asiento a Lumet, mientras la propia Eliza tomaba su lugar a un lado de Lúthien. Esta última seguía dormida mientras Eliza abría su historieta, procediendo a seguir con su lectura. Cuando de un momento a otro Lúthien deja caer su cabeza sobre el hombro de Eliza. Al ver esto, la Pegaso sonríe ligeramente mientras aún seguía leyendo su historieta. Gracias, murmuró ella antes de corresponder el gesto, quedando con su cabeza apoyada cerca de Lúthien. Lumet desvía su vista del manga un momento. Tanto ella como Red sonríen triunfantes, chocando cascos en el proceso. La joven alicornio se asoma por su asiento y le hace una seña a Spike. Hermano, dice Lumet. Spike voltea a ver a Lumet un poco confundido, hasta que ella señala el asiento de enfrente. Al verla, Spike se sorprende y sonríe orgulloso. Vaya, ya era hora, pensó Spike, mientras con su garra desviaba un poco el libro que Eclipse estaba leyendo. Esto hace que tanto él como Penny volteen a ver en la misma dirección. Están progresando, menciona Penny burlonamente. Ay no, primero Penny y ahora Eliza, exclama Eclipse histéricamente. Ante ese comentario, Spike y Penny se sobresaltan, sonrojándose al mismo tiempo. No. Te equivocas, Eclipse, dice Penny exaltada. Solo somos amigos, recalca Spike. Sí. Amigos. Solo amigos, jeje, pensó para sí misma Penny visiblemente decaída. Sí, claro. Eso ni ustedes se lo creen. ¿Quién más vendrá a quitarme a mis hermanos?, decía el potro, encogiéndose en su asiento y escondiendo su indignada cara con su libro. Ante esa pregunta, Red sonríe maliciosamente. Te iba a responderle hasta que Lumet lo detiene. Por favor. No. Qué aburrida eres, dice Red con fastidio antes de volver a jugar con su consola. Mientras las manes seguían hablando e intentando calmar a Pinky de su drama, la única indiferente ante todo era Twilight, quien solo llegó a soltar un par de comentarios, antes de permanecer callada la mayor parte del viaje. En ella había una serie de emociones mezcladas entre sí: ira, confusión, melancolía, pero sobre todo ira y rencor, no a alguien en particular sino a sí misma, y el dirigirse al Imperio de Cristal no le ayudaba mucho. Todo volvía a donde comenzó. Flashback. Hace un par de meses, Twilight se encontraba en su biblioteca revisando una serie de libros, los cuales mantenía lejos del alcance de su familia. Si bien le alegraba que la conocida maldición de Ponyville parecería por fin haber perdido su efecto sobre el pueblo, esto había sido tan repentino y tan de la nada como para ser verdad. Twilight se aparta un momento de los libros, viendo en la polvorienta esquina de la biblioteca el espejo portal. Ella se queda frente al mismo unos segundos, debido a que el mecanismo estaba desactivado. Aun si ella lo tocaba, este estaba naturalmente cerrado. Con su casco remueve un poco del polvo, logrando ver su reflejo. Por un instante sus ojos y crin eran diferentes a lo habitual. Nada ha cambiado y ya estoy cansada, articula Twilight entre dientes. Genial, ¿y ahora qué cosa es insuficiente para ti?, se escucha. Twilight voltea y ve a Flash. Pensé que ya estabas dormido, responde Twilight desde su sitio con inexpresividad. Es difícil dormir cuando llevas días encerrada aquí y cuando sales lo único que haces es sobreanalizar cosas que no están pasando, le explica Flash con fastidio. Qué fácil es hablar desde la ignorancia. Twilight se da media vuelta. ¿Quieres que sea sincera? Bien, tú y yo no nos juntamos por una simple razón: cuidar mi imagen de un escándalo, por mi repentino embarazo hace 18 años, nada más, dice Twilight irritada. No, yo no acepté el trato por ser una simple marioneta que se movía solo con sexo. Yo realmente sentía algo por ti.
Ante esa declaración Twilight se sorprende. Yo sabía que no era el padre de tus hijas, sabía que tú no me veías de la misma forma en la que veías al otro Flash, pero aún así quise intentar que esto funcionara para los cuatro, ser una familia normal, pero nunca es suficiente. No para ustedes Sparkle nada es suficiente, dice Flash con un tono serio. ¿Y si eso era algo que sabías que no cambiaría porque te quedaste? Si era por miedo a dañarme te equivocas, al único que dañabas era a ti mismo, responde Twilight un tanto indiferente. No me quedé por ti, la única razón por la que me he quedado tanto tiempo es para que esos niños tengan una vida normal. Flash suspira. Aun con un hijo en común, esto ya no puede seguir así. Estoy de acuerdo, nunca debí aceptar este trato, aunque luzcas igual. No son el mismo, eso está muy claro. Se decía Twilight a sí misma antes de levantar su fría mirada. Eclipse cumple años en una semana, luego de su fiesta te quiero fuera. ¿Y para ti? ¿Qué significa fuera exactamente? Pregunta Flash. Significa fuera. Grita Twilight entre dientes encarándolo. Fuera del castillo y fuera de mi vida, ya es hora de terminar con este patético trato, la buena imagen que el tarado de Shining y la entrometida de Celestia querían que cuidara ya tienen 17 años, así que se acabó. Es todo. Flash se sorprende pero luego se muestra más relajado. Bien, de todos modos ya no tenía deseos de seguir pretendiendo ser pareja de una princesa tan indiferente como tú, se terminó la poca pasión que nos unía, espero que te vaya bien. Sé que Eclipse estará bien contigo, menciona el Pegaso antes de retirarse. ¿Esto realmente acaba de pasar? Se preguntó Twilight sorprendida pero visiblemente pensativa. Fin del flashback. Ya no importa. No lo necesitaba antes, tampoco ahora. Pensó para sí misma dejando salir un largo suspiro. Twilight dirige la mirada a Spike y luego a las gemelas, notando un curioso patrón, todos ellos tenían a alguien que les acompañaba, Spike tenía a Penny, Lu tiene a Eliza pero no estaba del todo segura si Lumet tenía a Red. Los amores secretos serán la causa de una nueva recaída. Pensó Twilight. Pasan las horas y luego de un largo viaje el tren finalmente se detiene en su destino, las Mane 5 son recibidas por varios guardias del Imperio de Cristal quienes les escoltan hasta el castillo, donde las reciben la familia real con gran alegría. Para sorpresa de todos al poco tiempo llegan Celestia y Luna, esta última traía consigo a su estudiante y protegida personal, Comet Harkness, quien era una joven unicornio azul capri de crines azules oscuro con puntas blancas y unos peculiares ojos, uno de ellos era amarillo y el otro rojo brillante. Ha pasado mucho tiempo, dice Twilight a Celestia y Luna. Celestia sonríe un poco burlancia. También me da gusto verlas, dice Celestia. Es un gusto honorarias guardianas de la armonía, saluda a Comet formalmente pero con un tono de voz frío e inexpresivo. El gusto es nuestro, responde Rarity con el mismo porte. Hola. Exclamaron Pinky y Lilchis a la par. ¿Cuánto han crecido? Menciona Luna viendo a Eclipse y Lilchis. En eso algo taclea a Eclipse, era Skyl quien rompió su formación para saludar a su primo. Hola Eclipse, ¿cómo está mi primo favorito? Menciona Skyl abrazándolo con fuerza mientras levaba vuelo. Ah, mami, me secuestran. Grita Eclipse desde el aire. Discúlpala, estaba emocionada, menciona Shining Armor a Twilight. Descuida, Eclipse también, pero le gusta ser dramático, menciona Twilight con calma. Hola primas, me alegra ver que vinieron, menciona Flurry abrazando a las gemelas. No nos lo perderíamos por nada, menciona Lumet. ¿Por qué tardaron 2 horas más? Pregunta Cadence extrañada. Tuvimos un inconveniente, menciona Lúthien moviéndose de su sitio dejando ver a Eliza. ¿Quién es la peculiar señorita? Pregunta Comet. Comet, no seas tan modesta, regaña Luna. Lúthien extiende un casco a Eliza, ella corresponde el gesto mientras un sonrojo se hacía presente en las mejillas de las chicas. ¿Es tu amiga? Pregunta Esquila con curiosidad aterrizando cerca de ellas mientras soltaba a Eclipse, quien corre a esconderse detrás de su madre. No es mi amiga, responde Lúthien seriamente. Todos guardan silencio unos segundos. Lúthien, ya deja de extender tanto el drama. Grita Lumet irritada rompiendo el silencio. Claro, Lúthien se aclara la garganta. Tías, primas, madre, hermanos, me gustaría presentarles a Eliza Whistles, mi novia.
Todos se quedan en silencio unos segundos, por un momento Cadence y Flurry pensaron que se trataba de una broma, pero al voltear a ver a Twilight esta última no se mostraba sorprendida, sino que su mirada era más bien de orgullo. «Au Lutien tiene novia», dice Skyle con brillo en los ojos abrazándolas a ambas. Bueno, la verdad es que tampoco era algo muy secreto que digamos, menciona Spike. No eres el más indicado para decir eso, Spike, le dice Flurry. Bueno, mejor pasemos adentro, hay cosas que discutir, dice Celestia. Los adultos se retiran mientras que Pinkie no dejaba de interrogar a las dos chicas. Mamá tenía razón, no fue para tanto, dijo Lutien ignorando a Pinkie. Ya solo falta Spike, menciona Eclipse entre dientes mientras estaba en la espalda del dragón. ¿Sigue con eso?, pregunta Lumet burlonamente. Sí. Un pastelillo de agradecimiento y te etiquetan de por vida, responde Spike fastidiado. Todos ríen. La tarde transcurre con normalidad, mientras los adultos hablaban, los jóvenes y los niños se entretenían jugando entre ellos juegos de mesa o leyendo historietas, los grandes usaban su magia o su ingenio para recrear las imágenes de las revistas y así entretener a los niños, quienes se divirtieron por igual hasta las 5 de la tarde cuando luego del almuerzo los más pequeños se quedaron dormidos. La única que no se unió a sus actividades fue Comet, ella acudió a la reunión con su maestra pese a no mostrar interés, ni opinar nada en la misma, parecía más un intento de Luna porque no se relacione con los hijos de Twilight y Cadence, cosa que solo irritaba a la joven unicornio. Cuando la reunión termina, Comet fue la primera en retirarse y dirigirse al cuarto que se le asignó junto a Celestia y Luna. Ella abre una de sus maletas viendo hasta el fondo de la misma un collar de oro, el cual parecía estar roto, ya que tenía un agujero en el centro donde tendría que estar alguna joya. Comet hace brillar su cuerno y de entre el collar logra hacer aparecer una fotografía, al verla frunce el ceño y guarda la fotografía al fondo de la maleta cerrándola con fuerza. Al hacer esto se da cuenta, uno de sus cascos había cambiado de forma, el final del mismo alternaba entre su color capri y un tono negro, ella podría jurar que de los bordes se asomaban lo que parecían ser las garras de un grifo. Ella solo aprieta su puño con ira mientras deambulaba por el cuarto. Es mi prisión. Qué maduro y todo. Esfumo, nada ha cambiado, ya estoy cansada de fingir sin ti. Más tú ideaste una luz en mi oscuridad, seguridad que nunca pedí. ¿Qué hay de ti o de mí? Una farsa, un horror, solo un juego y pieza soy, la quien creyó. Ciega en tu palabra. Comet usa su magia para cerrar las cortinas quedando en completa oscuridad, al hacer eso un brillo emerge de su cuerpo y dado a la propia oscuridad no se distinguía, pero ahora no solo su crin, pelaje y ojos eran muy diferentes, sino que su propio cuerpo presentaba anomalías invisibles ante la oscuridad. A salvo estoy. En soledad no puedo aguantar, no tengo voz. Mi elección de oro es mi prisión. Capítulo 18. Corazón de demonio, parte 1. Cacerías nocturnas. En el desierto congelado previo al Imperio de Cristal. Dos siluetas se encontraban en el helado páramo contemplándose a la distancia. De entre una serie de rocas emerge Red muy mal herido con heridas aún sangrantes que estaban tardando en cerrarse por sí solas. Exhausto y jadeante voltea a su izquierda encontrándose frente a frente con una pony de tierra gris oscura de crin azul, pero lo que más tristeza le ocasionaba al joven terrestre era ver a esa pony con los ojos en blanco, parecía estar en un trance. Tú baila por favor. Debes reaccionar, articula él con pesar. La terrestre deja salir una risa burlona antes de tomar por el cuello a Red. Qué ingenuo eres, si tú que eres mentalmente más fuerte que ella no pudiste resistir mi llamado. ¿Qué te hace creer que tu hermanita es tan especial? Llega el anochecer, todos los invitados al Imperio de Cristal son llamados al comedor, por esta ocasión se consideró juntar a los niños en la mesa de los adultos dado a que solo eran dos, para Shining eran tres aunque Cadence y su hija Skyla le habían aclarado muchas veces que ella ya no tenía edad para estar en esa mesa, a lo que Shining solo se justificaba diciendo que solo habían pasado 2 años. Todos se sentaron con sus familias y amigos cercanos en el comedor esperando pacientemente la cena. «Qué día tan divertido», comentó Skyla con alegría. Excepto por los cuentos de terror, menciona Eclipse un poco temeroso.
niñas, les dijimos que nada de cuentos de terror frente a los niños, regaña Shinin. En realidad no estuvo tan mal, menciona Lil Chis. Claro. Entonces supongo que no te importará dormir sola en tu cama, comenta Chis Sandwich. Papi, no seas malito. Lamentó no haberles acompañado, parece que se divirtieron, menciona Come desde su lugar con inexpresividad. Oye, es verdad. ¿Por qué no viniste con nosotros? Le pregunta Flurry extrañada. Tiene razón Comet, ¿por qué no fuiste con ellas? Le pregunta Luna extrañada. Comet solo ladea una discreta mirada a su maestra. ¿Ya olvidó por qué? Maestra, responde Comet secamente. Todos quedaron extrañados por cómo parecía ser la relación maestra y alumna entre Comet y Luna, no solo porque ésta parecía ser muy distante, sino por el desinterés que Luna había mostrado hacia su discípula, al menos en todas esas horas que tenían en el imperio. La cena prosiguió, todos se la pasaron tranquilamente comiendo y platicando entre ellos, los más jóvenes contaban cómo había estado la tarde mientras los mayores se entretenían con la charla, a la única que no vieron probar bocado hasta que llegó el postre fue a Comet, esto les pareció un tanto extraño sobre todo porque a Luna no parecía preocuparle que ella no comiera otra cosa además del pastel con helado, sin embargo algo que muchos ignoraban no era simple desinterés, más bien era que Luna conocía muy bien a su protegida, quizás demasiado. Más tarde esa noche. Eclipse estaba recostado en su cama, pese a lo cansado que se sentía el joven potro no podía dormir todo por visualizar a los monstruos de los cuentos de terror que las ponis mayores le contaron a él y Lil Chis hace unas horas. Al tener su cama muy cerca de la de su madre decide levantarse teniendo cuidado de no hacer ruido y guiándose con una tenue luz de su cuerno. Eclipse se postra al borde de la cama de su madre moviéndola ligeramente. Mami. Tuve un sueño muy feo y antes de que Eclipse pudiera terminar es cubierto por una capa de magia que lo levita y coloca justo a un lado de Twilight. Eclipse un poco confundido mira a su madre dándose cuenta de que había sido ella, Twilight se acomoda cerca de su hijo abrazándolo y usando su magia para arroparlos a ambos, ese simple acto bastó para que el pequeño sintiera una cálida calma y no tardara en quedarse dormido. Mientras tanto en otro punto del castillo. Skyla se había levantado, pese al gran banquete que fue la cena ella aún tenía un poco de hambre por lo que se escabulle a la cocina para un pequeño asalto nocturno. Más sin embargo algo detiene su andar, al pasar por el balcón principal del castillo se percata de algo, la presencia de un Ponji. Sigilosamente ella se acerca a ver quién era, para su sorpresa no era un guardia real o incluso su padre o hermana, sino que era ese chico terrestre invitado de Eliza, quien a su vez fue invitada de Lupien. Desde su posición el joven terrestre estaba leyendo un antiguo libro de cuero mientras observaba el cielo nocturno, el cual era mucho más oscuro de lo habitual, era noche de luna nueva. Si el pronóstico es correcto. Quedan menos de 2 años para la alineación. Pero no creo tener 2 años para encontrarla, articulaba Red en voz baja. Su meditar se detiene un momento cuando cierra de golpe el libro y su expresión facial se torna más seria. Sé que estás allí. ¿Por qué no mejor sales? No es muy educado espiar a los demás, dice Red desde su posición, sorprendiendo a Skyla. ¿Qué? ¿Cómo sabías? ¿Yo no hice ningún ruido? Pregunta Skyla sorprendida. Tienes un particular olor entre tu sangre real, bastante fuerte, menciona Red viendo cómo Esquila se acercaba a él. ¿Olor particular? Pregunta Esquila aún confundida. Sí, tú eres quien más se distancia del olor que emite Sparkle, eres la única de esta familia quien no está contaminada por la tristeza y desesperación, responde Red con desinterés. No entiendo, dice Skyla confundida. No importa, solo un demonio puede sentir a un ángel, menciona Red viendo al oscuro cielo. ¿Yo? ¿Soy algo de lo que mencionas? Pregunta Skyla confundida y ligeramente ofendida. Casi princesa, solo una parte de ti lo es, responde Red. Y no me sorprende. Es una persistente anómala espacio-tiempo. Pensó para sí mismo. Claro, menciona Skyla no muy convencida. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de qué o qué? Le pregunta Red. Ya sabes. Los ángeles y eso, recalca Skyla. Supongo que tenemos eso en común, princesa, la diferencia es que casi todo mi ser está. Responde Red viendo uno de sus cascos, de la punta de estos emergían unos finos y afilados huesos que le hacían parecer garras. Bloqueado.
completa él sobándose con el otro casco y forzando a sus huesos a volver a entrar a su piel. Esquila bosteza, no por aburrimiento sino por cansancio. Deberías volver a dormir, las princesas tienen días muy ocupados, le menciona Red con inexpresividad. Sí. Es verdad, pero ¿y tú? Pregunta Esquila. Yo me quedaré despierto unas horas más, responde Red con indiferencia. En ese caso. Te veré mañana. Supongo, dice Esquila antes de retirarse. Tuila. ¿Dónde estás? Se preguntó Red viendo al horizonte. Mientras tanto, en algún lugar de Equestria. Una criatura se deslizaba entre las sombras con mucha facilidad, ella estaba buscando nuevas presas para alimentarse. En un punto la criatura se detiene al escuchar un grito. Ya les di todo lo que tenía, lárguense. Se escucha. Esta voz y la familiaridad de la misma capta la atención de la criatura, esta sale de las tinieblas tomando la apariencia de lo que parecía ser un alicornio de pelaje negro y crin blanca, cuyas extremidades y cola eran de distintos animales. Estas extremidades extra se ocultan entre la piel de la criatura, misma que cambia su tono negro por azul cielo y parte de su crin se vuelve de un tono zafiro. Esta unicornio sigue las voces hasta llegar a un callejón, desde su posición podía ver a un grupo de ponis, pero lo que le llamaba la atención era una sensación peculiar que había entre ellos, mas no la podía ver. Ella se oculta entre las sombras acercándose más al grupo sin que estos se percataran. Eran unos 4 ponis que tenían acorralada a una yegua terrestre de pelaje gris oscuro, de crin azul azabache con mechones blancos y ojos magenta. Déjenme en paz. O si no, decía la yegua con un tono de voz más grave. Uy, qué miedo. ¿Qué nos va a hacer una lindura como tú? Dijo uno de los ponis con una sonrisa pícara tomando a la yegua de la barbilla. Esto enfurece a la yegua quien inmediatamente suelta un fuerte cabezazo, el pony retrocede sujetándose la nariz, 2 de sus compañeros van con él para auxiliarlo, la yegua aprovecha la oportunidad para salir corriendo de la escena pero el tercer pony la persigue. La asechora de la oscuridad veía sorprendida lo que había provocado ese ataque, con un aparente cabezazo inofensivo solo usado por mera defensa, había conseguido destrozarle por completo la nariz sin mayores esfuerzos. Es hora del aperitivo. Pensó la yegua desde las sombras avanzando lentamente al grupo de ponis. En otro lado de esa calle, la terrestre seguía corriendo a toda prisa, sin embargo se detiene de golpe al sentir algo. ¿Dolor? Se preguntó ella viendo en dirección a donde había escapado. Esa distracción fue suficiente para que su perseguidor pudiera taclearla y someterla unos instantes en el suelo. Tú otra vez. Grita ella entre dientes. Te crees muy ruda niña, pero no puedes hacer nada ahora, le dice el pony. Bien. No digas que no quise resolverlo por las buenas, dice la yegua. Si lo que digas niña. En ese instante la chica ruega sobre sí misma quitándose de encima el pony y cayendo ella en un rincón en sombras camuflándose con las mismas desapareciendo de su vista unos segundos, antes de reaparecer y darle al pony una patada en la espalda que lo hace quedarse inmóvil en el suelo. Ella lo toma de la barbilla viéndolo fijamente a los ojos, al hacerlo el pony se da cuenta. Los ojos de esta chica habían cambiado, sus pupilas se alargaron volviéndose más afiladas como los de un dragón, además de que sus escleróticas pasaron de ser blancas a ser de un leve tono rojo. No te sientas mal, animal. Tu vida todavía tiene un propósito, menciona la yegua enseñándole su brazo el cual tenía un profundo corte por el cual escurría su sangre. Ella toma al pony de la cabeza y lo fuerza a ingerir su sangre, el pony en un inicio no podía tragar, pero ella apegó más su boca a su brazo obligándolo a tragar. La chica se aparta viendo cómo la herida de su brazo se cierra por sí sola, al verlo ella sonríe dándose media vuelta procediendo a retirarse. Esto confunde al adolorido pony quien empieza a levantarse, sin embargo al apenas moverse siente una enorme presión en el cuerpo que lo obliga a estar sentado, conforme pasaban los segundos esta presión no se iba solo se intensificaba, pasando de ser una presión a ser un ardor intenso. El pony se deja caer al suelo hiperventilando, podía sentir como si se estuviera quemando desde el interior. De un momento a otro su cuerpo es envuelto en llamas carmesí, haciéndolo soltar un inmenso alarido que resuena por varias calles a la redonda. Desde su nuevo escondite la unicornio atacante se mostraba satisfecha por su acto, limpiando su boca como si hubiera degustado de un gran banquete. Eso servirá por ahora. Pensó ella mientras se retiraba.
En su retirada se cruza por el callejón donde atacó la primera criatura. Esta no parece inmutarse por la escena que presenciaba, para ella solo era un intento de decoración con la sangre derramada en el piso y las extremidades sobrantes. Veo que también te divertiste, se escucha una voz. La terrestre voltea y ve a la perpetradora de la escena en el callejón. Necesitaba alimento, es algo que creo entiendes, menciona la terrestre con inexpresividad. Veo que ya contemplaste la decoración. Tal vez debí ser más discreta, jeje, dice la unicornio divertida. Sí. Como digas, siéntete tan ruda como quieras, ambas sabemos que es una necesidad, responde la terrestre con desinterés dándose media vuelta. Oye, espera un momento, dice la unicornio yendo con la terrestre. Tengo curiosidad. ¿Cómo aprendiste esa técnica de fuego negro? Me sería útil para mis cacerías, dice la unicornio con curiosidad. Siento decepcionarte, pero no es una técnica que se aprenda estudiando, es parte de mi don, responde la terrestre con indiferencia mientras seguía caminando. Está bien. Ya no te molestaré, dice la unicornio. Ella se detiene de golpe al ver cómo la terrestre arrancaba del suelo la tapa de una alcantarilla. Wow. Espera un segundo. ¿Qué quieres? Pregunta la terrestre irritada. ¿Vives allí? Pregunta la unicornio. No, solo estaba de paso, responde la terrestre con indiferencia. ¿Entonces no tienes familia? Creí tenerla. Pero era nuestro padre y hermana o nosotros. Responde la terrestre con inexpresividad. Bueno. Yo estoy quedándome en el Imperio de Cristal, no está lejos de aquí. ¿Por qué no vienes? Le sugiere la unicornio. No lo sé, debo encontrar a mi hermano lo antes posible. Menciona la terrestre no muy segura. Bueno. Pero al menos considera ir estos días, en un par de días más es el Festival del Sol de verano, habrá mucha comida pony gratis. Claro que no se compara con ir de cacería, pero no está mal, explica la unicornio con baba en la boca al imaginar los banquetes. Lo tendré en cuenta, responde la terrestre a punto de bajar por la alcantarilla. Por cierto, soy Comet Harkness. Menciona la unicornio. Bueno. Mucho gusto. Supongo, yo me llamo Twyla. Fue lo último que dijo la terrestre antes de bajar. Creo que la encontré antes que tú. Este espectáculo se torna cada vez mejor, pensó Comet sonriendo satisfecha. ¿Hay Red ansío ver tu anhelado encuentro con tu amada hermana? A la mañana siguiente las dos familias en el Imperio de Cristal despertaron temprano, entre todos se pusieron a discutir qué era lo que faltaba para ese festival, a la par que se dividían las labores, por sus edades Lúthien, Lumet y Flurry tenían más presencia en el festival al lado de sus padres. Sin embargo Skyla y Eclipse no, por lo que entre ellos junto con Red y Eliza se encargaron de terminar de tallar unas estatuas de cristal que serían usadas para un puesto, mientras Skyla y Red tallaban las esculturas, Eliza y Eclipse se encargaban de terminar la decoración. Disculpa Eliza, tengo una pregunta, le dice Eclipse a la Pegaso. Dime pequeño, responde Eliza con una sonrisa. ¿Por qué estás tú sola? Pregunta Eclipse. ¿A qué te refieres con sola? Pregunta Eliza extrañada. Bueno. Es que cuando tú y mis hermanas llegaron a la estación de trenes solo venía Red para hacerte compañía, menciona el potro. Bueno pequeño cuñado, no estoy sola, tengo a mi madre y a mi hermano menor. Pero ellos no pudieron venir, explica Eliza pensativa. Pero diría que Red vino conmigo para no sentirse así, recalca Eliza un poco decaída. ¿Red está solo? Pregunta Eclipse preocupado. Técnicamente no, él aún tiene a su hermana mayor. Pero ya van 3 meses desde que no sabemos nada de ella, menciona Eliza. Pasan las horas y ya todo estaba listo, todos se encontraban cansados y decidieron reunirse para cenar y posteriormente descansar unas horas antes de levantarse aún más temprano que el día previo al festival. Las princesas se reúnen frente al Palacio de Cristal, la única que estaba ausente era Comet junto con Skyla y Eclipse, pues ellos aún dormían. Luna se limitó a explicar a sus compañeras y hermana que Comet solo quería tener la experiencia de vivir el festival como un pony normal, y ella como maestra decidió darle ese gusto. Desde la distancia Comet contemplaba a las princesas, ella las observaba con indiferencia mientras mordía una manzana acaramelada. Sin embargo, su pequeño banquete madrugador fue interrumpido por una niña llorando a la cual se le cayó su manzana.
Al ver a un niño llorar no puede evitar sentirse extraña, el llanto y las lágrimas era algo que le molestaban, mas no sabía el por qué. Suspirando y frustrada, Comet hace brillar su cuerno sobre la manzana regenerándole la mordida, ella se acerca a la niña a quien le entrega la manzana. La potrilla le da un gran abrazo agradeciéndole felizmente antes de retirarse. Oye. ¿Te sientes bien? Pregunta Spike llegando detrás de Comet. ¿A qué te refieres? Pregunta Comet extrañada. Normalmente no eres tan generosa, menciona Penny aterrizando al lado de Spike. Claro, como me conocen tan bien, responde Comet con fastidio. El de arriba sabe que lo intentamos, comenta Spike. Ambos se encogen de hombros decidiendo regresar a la plaza del Imperio donde todos los ciudadanos estaban reunidos, las Manes 5 junto con los niños y Eliza estaban hasta el frente mientras que Spike y Penny estaban más atrás, lo mismo pasaba con Skyla y Red quienes se encontraban casi hasta atrás de la multitud, cosa que no parecía molestarle a Skyla, por un día agradecía no tener que ser el centro de atención solo por ser la segunda princesa del Imperio. Pasan un par de horas más, hasta que finalmente las princesas Luna y Celestia suben al escenario, la princesa Luna procede a hacer descender el astro nocturno, dejando solamente el estrellado cielo, luego siguió la princesa Celestia quien sin perder tiempo elevó el brillante astro solar dándole paso al día. Los ponis contemplaban el evento guardando silencio pero a su vez, conteniendo la emoción, cuando el acto de la princesa estaba por acabar, Shining Armor le hizo una señal a su hermana. Desde su posición Twilight, Lúthien y Lumet hicieron brillar sus cuernos antes de despegar vuelo dando paso a una reimplosión mágica, proyectando la respectiva QTE de cada una, en medio estaba la estrella de 6 picos de Twilight, a su izquierda estaba una rosa azul con varias espinas, y a su derecha estaba un yin yang de fuego y hielo. Cuando acaban ellas aterrizan en el otro extremo de donde habían despegado, coincidiendo con la culminación del sol en el cielo. Todos los ponis aplaudieron y halagaron a sus princesas, que Iden sube al escenario anunciando el éxito de la primera celebración en el Imperio, concluyendo con que su futura protectora Flurriard le daría un discurso. La mencionada princesa sube al escenario poniendo atentos a todos los ponis quienes estaban disfrutando de este tranquilo momento. Pero entonces, la calma y el discurso de Flurry son interrumpidos cuando a lo lejos se escuchan unos gritos, estos venían de un callejón lejano por lo que no se escuchó muy claramente, pasando casi desapercibido por los ponis de las primeras filas. Sin embargo, al poco tiempo se escucharon más gritos y gruñidos por zonas más cercanas a la plaza. Esto puso en alerta de varios guardias que estaban rondando por la zona y también captó la atención de Red y Skyla quienes pese a estar más lejos del evento principal, estaban más cerca del caos. En las primeras filas Shining da la orden a sus guardias para que escolten a todas las princesas presentes pero no a las Mane 4. Shining junto con un grupo de guardias se dirigen al sitio donde se escucharon los gritos. Cuando estaban por llegar ven como de un callejón salen muchos ponis corriendo en estampida, al principio los guardias no hacen nada, pero esto cambia cuando uno de esos ponis se lanza sobre un guardia mordiéndole una pata. Este guardia cae al suelo retorciéndose entre frenéticas convulsiones, sus compañeros iban a auxiliarlo, sin embargo él mismo se levanta en cuestión de minutos y ataca a otro de sus compañeros. Shining y unos pocos guardias retroceden del lugar, siendo testigos de cómo en unos segundos el número de ponis que se atacan unos a otros eran muchos más, era como estar en un gallinero lleno de lobos hambrientos. Red se aleja con Skyla, uno de esos ponis intenta morderlo, pero él logra pararlo usando solo sus cascos, al tenerlo de frente Red se da cuenta, la piel de este poni era fría y pálida, sus ojos estaban pálidos y su boca tenía afilados colmillos. ¡Ay no! Esto no, dice Red entre dientes dando un rápido giro para patear al pony alejándolo de la multitud. Red se da la vuelta y toma a Skyla de un casco empezando a correr, los dos se abrían paso entre la apaniqueada multitud, los ponis estaban cayendo e infectándose, convirtiéndose en una gran manada hambrienta y lista para perpetuar su carnicería.